Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento los últimos acontecimientos ocurridos en el Congreso Nacional de la República, donde un grupo de diputados pretendió boicotear la aprobación del presupuesto para las próximas elecciones generales, y han anunciado que seguirán boicoteando las sesiones cuya agenda contiene importantes decretos en beneficio de todo el pueblo de Honduras. Y en vista de que la información que se ha difundido masivamente ha sido distorsionada, a continuación les explico lo siguiente. La Constitución de la República establece en el artículo 202 que el Congreso Nacional estará integrado por un número fijo de 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes. Y en el artículo 197 se establece que los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones que celebra el Congreso Nacional, salvo incapacidad debidamente comprobada. Los diputados que con su inasistencia y abandono injustificados de las sesiones dieren motivo a que no se forme el quórum o se desintegre éste, serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo de 10 años el derecho de optar a cargos públicos. Y en el artículo 192 se establece que para la celebración de sus sesiones será suficiente la mitad más uno de sus miembros, es decir, 65 congresistas. El artículo 205 de la Constitución de la República establece las siguientes atribuciones del Congreso Nacional. En el numeral 3, emitir su ley orgánica del Poder Legislativo y aplicar las sanciones que en ellas se establezcan para quienes lo infrinjan. Cabe mencionar que esta ley regula cómo funciona el Congreso Nacional. Y en el numeral 6, llamar a los diputados suplentes en caso de falta absoluta o temporal o de legítimo impedimento de los propietarios o cuando estos se rehúsan a asistir, tal como aconteció recientemente. En la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 22 establece las atribuciones del presidente del Congreso Nacional. En el numeral 20, incorporar al diputado suplente en caso de ausencia temporal o definitiva del diputado propietario. Así como también el artículo 49, el presidente del Congreso Nacional determinará el número de diputados suplentes de cada una de las bancadas políticas que pueden participar con voz y voto en el Pleno. Y en su tercer párrafo, establece que es obligación de los diputados suplentes estar presentes en todas las reuniones del Pleno del Congreso Nacional, a efecto de garantizar su disponibilidad en caso de ser requeridos para participar en sustitución de un propietario de su bancada. De igual forma, en el artículo 60 se establece que previo al inicio de las sesiones, la Junta Directiva, por medio del secretario, comprobará el quórum. El quórum se conforma con la mitad más uno de los diputados propietarios o los suplentes que fueren incorporados previamente por el presidente. Si previo al inicio de la sesión o durante su desarrollo llegara a faltar un diputado propietario que impida la formación del quórum, el presidente podrá incorporar a cualquier diputado suplente del partido político del propietario ausente. Para que la aplicación de estos artículos se comprenda mejor, vamos a explicarlo de la siguiente manera. En la gráfica que observan en su pantalla, tenemos del 1 al 3 descritos los escenarios que ocurren o pueden ocurrir previo a la celebración de una sesión del Congreso Nacional. Uno de ellos es que cuando el diputado propietario se ausenta, es reemplazado o sustituido por su diputado suplente. El segundo escenario es que no llega a sesión el diputado propietario y tampoco el diputado suplente. En ese caso, es sustituido por el diputado suplente de la misma bancada y de acuerdo a ley, es integrado por el presidente del Congreso Nacional. En cuanto al tercer escenario, es cuando no asiste el diputado propietario y no asiste el diputado suplente y no hay ningún diputado suplente de la misma bancada. En ese caso, en aplicación de la Constitución de la República y la Ley Orgánica, será reemplazado por un diputado suplente de cualquier otra bancada. Esto con el fin de garantizar que se pueda tener el quórum necesario para celebrar la sesión en beneficio del pueblo de Honduras. Le garantizo al pueblo hondureño que en aplicación de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica, vamos a impedir que se rompa el quórum.
aprobaremos los proyectos de interés para todo el pueblo de Honduras. Es importante aclarar que en cuanto a las actas de las sesiones del Congreso Nacional, ha existido una intensa campaña mediática de distorsión, difamación y calumnias, para que no salgan a la luz todos los abusos y excesos de las administraciones anteriores del Congreso Nacional, ya que nunca han querido someterse a la Constitución ni a las leyes. En el pasado se había normalizado la práctica ilícita de modificar, reformar y alterar un decreto ya aprobado al momento de la aprobación del acta de la sesión. Nosotros hemos corregido esta situación, aplicando el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que el acta de la sesión es un documento que sirve para hacer constar los hechos ocurridos en la sesión. Es decir, para que se realicen enmiendas y reconsideraciones únicamente sobre la verdad de los hechos descritos en el acta y se hagan correcciones de redacción de la misma acta. Nada más. Es falso que haya inobservancia en la aplicación de este artículo. No es cierto que primero se deba aprobar el acta para que un decreto ya votado y aprobado sea enviado a sanción, ya que no existe ningún artículo en la Constitución ni en ninguna ley que lo establezca. Al contrario, la Constitución en el artículo 215 establece claramente que se debe de enviar dentro de los 3 días de haber sido votado, al igual que el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No existe ningún artículo en la Constitución ni en ninguna ley que establezca que se puede modificar, reformar o alterar un decreto que ya ha sido votado y aprobado por el Pleno del Congreso Nacional a través de las reconsideraciones del acta de la sesión. Los que en el pasado han modificado, alterado y reformado miles de leyes por medio de las reconsideraciones de las actas han violado la Constitución y las leyes. Todo se encuentra documentado. Es importante aclarar que no se envía ningún punto de acta para la sanción o veto del decreto que ha sido votado y aprobado, y de igual modo, no existe registro alguno en el Poder Legislativo de que se haya enviado algún punto de acta en el pasado para la sanción de un decreto. Por lo tanto, miente quien ha dicho que se envían los puntos de acta y por eso se debe aprobar el acta antes de enviar los decretos. Por otro lado, quienes le dan valor a las costumbres al margen de la ley, se les recuerda que no existe la costumbre en el derecho constitucional. Los políticos y analistas de la oposición no argumentan ni basan su decisión en ningún artículo de la Constitución ni en ningún artículo de la ley. Solo señalan que su fundamento son las tradiciones, que no son otra cosa más que malas prácticas de décadas, abusos y excesos para no someterse al Estado de Derecho. De igual forma, es necesario aclarar que no existe ningún artículo constitucional o legal que establezca que al no votar un acta o al no aprobarse un acta de la sesión, se revierta la votación de un proyecto de ley que ya fue votado y aprobado por el Pleno del Congreso Nacional. Finalmente, cabe señalar que hay más de 79 decretos que en el pasado fueron enviados a sanción y posterior publicación sin que el acta haya sido aprobada, lo cual no constituye ninguna violación a la Constitución ni a la ley. Hemos sido lo suficientemente tolerantes. Sin embargo, en defensa del pueblo hondureño que nos eligió con su voto, a partir de la fecha se aplicará de forma irrestricta lo que establece el artículo 197, segundo párrafo de la Constitución de la República y el artículo 51, numeral 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pueblo hondureño, estamos trabajando por ustedes. Muchas gracias.